Si vemos esta imagen, ¿qué creen ustedes que ha sucedido? ¿Qué es lo que creen que pudo haber pasado? Seguramente hay algún incidente balístico y se han producido disparos, porque están las vainas. Y en la ejecución de un disparo siempre tenemos puntos periciales a trabajar. Los puntos que vamos a trabajar a hoy van a ser los residuos de disparo. Estos residuos de disparo que siempre a veces nos dan dolor de cabeza, pero tenemos que hacer hincapié a estas cuestiones, las partículas residuales del disparo. Y aquí comienza un gran apartado que vamos a ir estudiando. En estos residuos de disparo son conocidos como GCR. Ustedes van a hablar y van a escuchar permanentemente GCR. Entonces, si nosotros decimos GCR, tenemos que aclarar algunas cuestiones. Mi primera cuestión es que el GCR puede tener dos orígenes principales, o es orgánico o es inorgánico. Entonces, cuando me dicen GCR, no me están diciendo ni aclarando nada. A mí me van a entrar dudas, ¿sí? Entonces, vamos a darnos nuestro residuo de disparo en partículas inorgánicas del disparo, o sea, sería un GCR inorgánico. Así que aquí tendríamos que estar aclarando y diciendo que nuestro GCR es GSRI. Y el GSRI es, digamos, que su fuente productora de elementos es el fulminante. Y este fulminante, fundamentalmente, aportando tres elementos como son el antimonio, el plomo y el bario. Bajo su fórmula de sulfuro de antimonio, estivnato de plomo y nitrato de bario, composición básica de un explosivo. Sobre todo el estivnato de plomo. Es un explosivo que bajo, pero lo suficiente para que comience la reacción. Pero tenemos también los residuos orgánicos, o sea, el GCRO. Entonces, cuando hablamos de GCRO, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la pólvora. Específicamente, cuando hablemos de la pólvora, vamos a hablar de los aditivos que esta contiene. Muy bien, decíamos entonces que los residuos GCR inorgánico lo podíamos tener por un lado, pero también podíamos tener GCR orgánico. Así que esto era una primera apreciación dentro de los GCR. Y que el GCR inorgánico estaba mayoritariamente aportado por el fulminante. Entre los metales como antimonio, plomo y bario, es muy importante tenerlos en cuenta. En cambio, en el GCR orgánico, los mismos estaba dado por la pólvora y por sus aditivos. Aquí comienza algo muy importante, que es el laboratorio. ¿Qué instrumental de laboratorio se va a necesitar para procesar GCR? Bueno, en el caso de GCR inorgánico, vamos a necesitar un microscopio electrónico de barrido, conocido como MEB. Quiere decir, entonces, si yo pregunto cuál fue el resultado del GCR, primero debo preguntarme, ¿de cuál de ellos? Si es el inorgánico, tendría que estar hablando de microscopía electrónica de barrido. Y si es orgánico, tendría que estar hablando de cromatografía. Y dentro de la cromatografía, la gaseosa o la líquida. Esta última HPLC es muy importante. Pero como para tener en cuenta diferenciaciones del residuo. Inorgánico, microscopía electrónica de barrido, orgánico, cromatografía. Pero también tenemos que tener en cuenta que el GSR inorgánico no es exclusivo 100% del fulminante. Si bien el mismo aporta gran concentración, también puede haber un GSR inorgánico que proviene o del proyectil, o de la camisa, o de la vaina. Por ejemplo, el proyectil de plomo, ¿sí? El plomo puede provenir del proyectil. El antimonio también, es muy baja concentración porque es el que le transfiere la dureza al proyectil de plomo.
Pero si el proyectil hubiera sido blindado, tiene cobre y zinc, porque eso constituye el latón militar. Nuestro latón militar tiene básicamente dos composiciones. Una composición que es el común de las vainas, ese color amarillento, que es 70-30, 70% de cobre y 30% de zinc. Ocurre lo mismo con el blindaje de los proyectiles, 70-30 o 90-10, 90 de cobre y 10 de zinc. Pero también podemos tener níquel que proviene de la vaina. Eso es muy importante. Pero también tenemos algo que no debemos descuidar, sobre todo al momento del diagnóstico y de las preguntas, lo que son los nitritos. Uno está acostumbrado generalmente a decir nitritos y cuando uno asocia nitritos, sin querer, inconscientemente, habla de nitritos inorgánicos. Y claro, los nitritos inorgánicos como nitrato de sodio, nitrato de potasio, de plomo, de aluminio, etc. Acá el nitrógeno está actuando con valencia 5, pero en los nitritos está actuando con valencia 3. Fíjense ustedes que los nitritos y el nitrógeno es inorgánico y todo lo que venimos hablando son metálicos y estos son no metálicos. Entonces es importante esto, porque también tenemos nitritos orgánicos. Ahí lo vemos. Pero para ser un poco más claro en esto, vamos a ver en las pólvoras. Las pólvoras básicamente están conformadas por nitrocelulosa. Y la nitrocelulosa, como vemos aquí en nuestras fórmulas desarrolladas, de nuestros grupos nitro, la mononitrocelulosa tiene un solo grupo nitro. En la del medio tiene 2 grupos nitros y en la inferior tiene 3 grupos nitros. Así que calculemos nosotros. Si nuestra pólvora es trinitrocelulosa, una pólvora monobásica y componente principal de las pólvoras, tengo más posibilidades fácticas de encontrar nitritos de la pólvora que no del componente del fulminante. Entonces, de uno de los componentes. Ahora nuestros grupos nitros, fíjense, 1, 2 o 3. Eso si la pólvora fuera mononitrada. Pero si la pólvora fuera monobásica, pero si fuera bibásica, agrega a la celulosa la nitroglicerina. Y aquí en la nitroglicerina, acá va a haber una composición espacial mejor que se ve, tiene 3 grupos nitros. Fíjense, si nuestra pólvora es bibásica, la cantidad de grupos nitros que hay es muchísimo más que el nitrito inorgánico. Por lo tanto, creo yo que la factibilidad de encontrar mayor cantidad de nitritos está aportada, a mi criterio, por la parte orgánica. Pero bueno, de todos modos, nuestro nitrito es pensar que puede ser inorgánico u orgánico. Miremos los grupos nitros que está acá en el eftimnato de plomo. Tiene 3 grupos nitros, es más, se puede llamar 2,4,6 trinresorcinato de plomo, o estifnato de plomo, o 2,4,6 trinitroresorcinato de plomo. Es más conocido por estifnato de plomo, pero si escuchan resorcinato, es lo mismo. Entonces, miremos si en nuestra cantidad de nitritos que tenemos, o grupos nitros en la parte inorgánica, son menos que la parte orgánica. Pero aquí es importante todo esto. En nuestra detodeflagración, ¿qué es importante? Recordar que tenemos los 2 principios deflagratorios y de detonación. Pero acá nuestra pregunta es, ¿qué tenemos en común entre ambas? Las combustiones. Ambas son combustiones. No las difieren, son combustiones, reacciones de combustión. ¿Y qué las diferencia entonces? Su principal componente diferencial es la cinética química de la reacción, o sea, la velocidad
con que se produce la reacción química. Cuando hablamos de velocidad, podemos hablar de velocidades subsónicas, y esto lo aplicamos a balística, al proyectil, a cualquier velocidad. Subsónica o supersónica. Las subsónicas son velocidades, como su nombre lo establece y lo dice, menores a la del sonido en el aire. ¿Y cuál es la velocidad del sonido en el aire? 340 metros por segundo, o sea, 1224 kilómetros por hora. Pero claro, acá me encuentro con un primer inconveniente. No estoy acostumbrado a manejarse en metros por segundo, quizás. Es más fácil acordarse y manejar los kilómetros por hora. Pero no hay inconveniente. Cualquier metro por segundo lo puedo pasar a kilómetros por hora. Solo convertir. Sabemos que una hora son 60 minutos y 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Así que 60 por 60 son 3600. Una hora son 3600 segundos. Corro la coma para llevarlo a hora y me queda 3,6. Así que cualquier velocidad que esté en metros por segundo lo multiplico por 3,6 y me dan los kilómetros por hora. O sea que 340, 1224. Pero decimos subsónica, por debajo de ese valor. 320, 280, cualquiera, menos de 340. O sea, menos de 1224. Eso es importante, porque a veces uno no tiene... Uno dice, un auto va a 30 metros por segundo. No entiendo nada, pero si yo lo multiplico me va a dar 108 kilómetros por hora. Ah, tengo otra composición. Y las supersónicas, obviamente, son aquellas que superan los 340 metros por segundo. Decíamos el eftimnato o el explosivo nuestro es el fulminante nuestro, el eftimnato de plomo. ¿Cuál es la velocidad de ese explosivo? 4.900 metros por segundo. Convertamos, son 17.640 kilómetros por hora. Una velocidad tremenda. Tremendas las velocidades que se están produciendo químicamente. Así que, y en un tiempo tan breve como 0,2 milisegundos, donde las temperaturas y las presiones generan una termodinámica impresionante, que son las que nos van a manejar nuestras futuras partículas. Entonces, importante tener en cuenta en la detodeflagración las velocidades. Pero también ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y tener en cuenta muy bien los fenómenos que ocurren. En los fenómenos de deflagración, recordemos, deflagrar, arder súbitamente una sustancia con llama y sin ruido o explosión. Prender un fósforo es deflagrar. ¿Y qué pasa cuando uno deflagra? ¿Cómo es el fenómeno? Son fenómenos de superficie, son fenómenos de contacto. Significa que para que ocurra la reacción, digamos en el caso de la pólvora, un granito está en contacto con el otro y este con el otro y así sucesivamente. Cuando termino de contactar el último grano, se apagó la pólvora. La reacción terminó. Es como decir, son fenómenos como un fenómeno cascada o un fenómeno dominó, donde cuando se termina y se interrumpe, cuando no hay más. Si yo tuviera un hilo de pólvora y lo prendo, se enciende hasta que terminó la pólvora. Muy bien. Ahora ponemos otro hilo de pólvora y lo interrumpimos, lo cortamos. De alguna manera que va a quedar como interrumpida entre pólvora y pólvora. Cuando encienda la primera parte, va a terminar a donde no tenga más pólvora. Como no hay más pólvora, ese espacio, la reacción no continuará, porque es un fenómeno de superficie. Si eso mismo lo agrego a los explosivos, no va a suceder, no se va a interrumpir la reacción. ¿Por qué? Porque en los explosivos los fenómenos son por ondas, así que la onda va a saltar. Quiere decir que no necesito tener una superficie y un contacto. Muy bien, de todo esto
De esta manera tenemos desarrollando o vamos desarrollando este nuevo concepto y de manera sencilla que he denominado en la parte forense la detodeflagración. Gracias.